El mercado de valores de Estados Unidos muestra un crecimiento en el primer mes del año. El S&P 500 destaca al marcar un nuevo récord por primera vez en 2 años, impulsado por un aumento en las cotizaciones de las acciones tecnológicas y la expectativa de que la Fed recorte las tasas de interés. En un año electoral en Estados Unidos, ¿podría el mercado de valores dar un giro a medida que los inversores evalúan los cambios durante la carrera presidencial? Lo analizamos. Y para ello saludamos y le damos la bienvenida a un amigo de la casa, Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas, presidente y CEO de Inverway. Gracias por estar con nosotros, Isaac. Comencemos hablando de una buena cifra auspiciosa del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Mencionábamos recién en el inicio también un nuevo récord en el S&P 500 después de varios meses. ¿Cómo se ve la economía hoy de los Estados Unidos en este año electoral? Encantado, Iván, como siempre. La economía de Estados Unidos está comenzando el año 2024 fuerte. Tiene indicadores como el de crecimiento económico, alza en la bolsa de valores, inflación declinante, lo cual es muy importante para los consumidores, bajo desempleo, estamos en menos de 4% de desempleo, de manera que las perspectivas para la economía desde el punto de vista macroeconómico son bastante buenas este año. Sin embargo, hay mucha gente que sigue sintiendo que todavía los precios están muy altos, que todavía todos estos números auspiciosos de los que estamos hablando no han llegado a la gente. ¿Esto es así? ¿Comenzará a verse en un par de meses? ¿Cómo manejamos esa disyuntiva entre la macro y la economía diaria? Precisamente, hay dificultades para que los consumidores sientan el impacto de todas las medidas que se han adoptado para controlar la inflación, para mantener los precios bajos. Y es un problema de percepción, porque lo que pasa es que cuando las personas van al mercado, por ejemplo, o le ponen gasolina al auto, los precios no han llegado al nivel que estaban antes de la pandemia. Los precios todavía están más altos. Por ejemplo, la gasolina está en alrededor de $3, estaba alrededor de $2 antes de la pandemia. Entonces, por ejemplo, la vivienda es un sector que ha resultado muy afectado. Entonces, si una persona quiere comprar una casa, hoy en día en Estados Unidos, la tasa de interés de la hipoteca es el doble de lo que era antes de la pandemia. De manera que en el bolsillo las personas todavía están sintiendo el golpe. Por ejemplo, un indicador, el de la Universidad de Michigan sobre confianza de los consumidores, está mejorando. Eso significa de que probablemente si continúa la tendencia declinante de la inflación, se mantiene el crecimiento y el desempleo se mantiene bajo, los consumidores van a empezar a reconocer esto. Y como estamos en un año electoral, como muy bien lo decías al principio, pues todo esto va a tener una influencia política muy grande este año. Justamente quería meterme en ese tema porque vemos, por ejemplo, al expresidente Donald Trump que cada vez está más fuerte en la interna republicana. Habrá que ver cómo termina de definirse. Y por otro lado tenemos al presidente Joe Biden haciendo hincapié justamente en que la economía está yendo bien, mientras que el expresidente Donald Trump opina prácticamente todo lo contrario. ¿Cómo puede impactar la contienda política en la economía de los Estados Unidos? Tenemos que esperar algunos vaivenes, incertidumbres, porque bueno, al fin y al cabo van a ser, se va a definir quién va a regir los destinos de Estados Unidos y de la economía de Estados Unidos por los próximos 4 años. Efectivamente, y digamos, el panorama económico tiene una influencia muy grande en el comportamiento de los votantes. Los votantes, entre las primeras prioridades que tienen es la billetera, o sea, votan con el bolsillo. Si el bolsillo les está afectando, generalmente lo que pasa es de que culpan a quien está ocupando la Casa Blanca. Entonces, ahí hay un problema para la administración del presidente Biden si es que los consumidores no llegan a reconocer que la economía está fortaleciéndose. Y metiéndonos ya un poco en lo que puede ser lo que propone uno u otro, digamos, ¿hay demasiados cambios para los consumidores en la economía de acuerdo a si los próximos 4 años, a partir de 2025, Estados Unidos sigue con los demócratas o vuelve a manos republicanas? ¿Puede cambiar tanto el escenario? Bueno, yo diría que las diferencias en la política económica no son muchas, en el sentido de que
Tradicionalmente el Partido Republicano era el partido de que había que gastar menos, había que dejar que la economía tuviera menos intervención del gobierno, un gobierno más chico, pero eso ha cambiado. El dominio que ejerce el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump sobre el Partido Republicano revela de que, por ejemplo, el Partido Republicano sigue creyendo que hay que rebajar impuestos, por ejemplo, para vitalizar la economía, pero es muy partidario del proteccionismo, por ejemplo. Le puso aranceles muy altos a las importaciones de China el presidente Trump durante su mandato. Y entonces el presidente Biden no ha cambiado esa perspectiva. El otro tema en donde se están acercando ambos es en el tema de la inmigración. El expresidente Trump tiene una política muy drástica en contra de la inmigración. Y el presidente Biden ha demostrado que aunque trata de tener una política un poco más humanitaria, se puede decir, se está acercando mucho a las posiciones que tiene el Partido Republicano. De manera que estamos viendo algunas diferencias importantes, pero también alguna continuidad entre ambos. Hablemos un poco ahora de los mercados. Decíamos al principio que el S&P 500 ha tenido un récord después de varios meses. También destacábamos que las cifras auspiciosas del Producto Bruto Interno. ¿Qué puede pasar con los mercados este año, teniendo en cuenta justamente que estamos entrando en una larga carrera electoral en los Estados Unidos? ¿Puede haber alguna caída? ¿Esta subida que estamos viendo ahora vino para quedarse? ¿Puede profundizarse? ¿Cómo lo ve? Efectivamente, bueno, es importante el alza en la bolsa de valores porque revela, es un indicador de confianza de los inversionistas. Ahora, el alza de la bolsa de valores está muy determinado por lo que se llaman las 7 empresas magníficas, que son las empresas de alta tecnología. Estamos hablando de Apple, de Microsoft, en fin, de las empresas de alta tecnología, inclusive Tesla está metida ahí. Todas estas empresas son las que están jalando la bolsa de valores hacia arriba. De manera que yo diría que más que determinado el mercado por la política en este momento, está determinado por el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas. Y son empresas que valen hoy en día más de 3, en el caso de Microsoft, por ejemplo, más de 3 billones de dólares. Igual Apple, igual todas esas empresas tecnológicas. Entonces, yo diría que la bolsa, a pesar de que ha revelado confianza en el futuro de la economía, hay mucha esperanza de que la Reserva Federal empiece a bajar la tasa de interés, porque hasta ahora la ha venido subiendo. Hemos estado en una pausa en los últimos 3 meses, pero la esperanza de los inversionistas es de que empiece a bajar la tasa de interés, pero no estamos ahí todavía. El Banco Central lo que ha dicho es que está la expectativa de ver que los números de los precios, de la inflación, bajen un poco más para poder empezar a hacer eso. Y vamos a ver si este año veremos si las tasas de interés empiezan a bajar. Eso favorecería la bolsa, por cierto. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Seguramente, Isaac, volveremos a hablar en un par de semanas para ver cómo sigue la economía y si esto que estamos hablando ahora se mantiene o qué pasó. Gracias por estar con nosotros, Isaac Cohen. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. En un par de semanas volvemos a hablar. Muchas gracias. Seguro, Iván. Muchas gracias a ti.